Hola chicos, bueno, el día de hoy les voy a explicar más o menos cuál fue mi experiencia con Italki. Supongo que si están en este video ya saben que es Italki. Básicamente Italki es una plataforma donde puedes aprender inglés con otras personas, o en este caso, profesores o tutores. Antes de empezar, les quiero explicar, yo me anoté a Italki para mejorar mi speaking, o mi habla, básicamente. Yo ya tenía un aprendizaje básico de inglés por internet. Yo ya sabía, bueno, lo voy a anotar un poco para ver en mi contexto, antes de empezar, obviamente. Ya llevo un par de semanas, casi un mes, usando Italki. Yo ya sabía básicamente quizá un 80% todo lo que era entender el inglés. Llevaba básicamente un par de años escuchando cosas en internet, viendo contenido en internet en inglés y aproximadamente tenía un 70-80% de entendimiento. El otro es el reading o leer. Yo puedo entender prácticamente lo mismo, 80-90%, quizás digamos un 80% de lo que leo, lo entiendo perfectamente. Creo que eso nos pasa a mucha gente. Podemos escuchar, podemos leer, pero no podemos hablar. Quizá en hablar, no sé si considerarme un nivel básico, pero digamos que podía hablar 20%, pongámoslo en porcentaje, quizás, hablar, obviamente. Y pongámosle un 10% en confianza al hablar. Ok. Pongamos esto como un punto de partida. Este era mi contexto. Repasemos. Podía escuchar, podía leer, no podía hablar y tenía la confianza para hablar en inglés por los suelos. Estuve viendo formas de aprender inglés y viendo que necesitaba más el tema de hablar y confianza, decidí meterme a Italki, o bueno, probar Italki. ¿Cómo empecé en Italki? Básicamente les voy a mostrar un poquito la página web y ahí vemos cómo es. Obviamente no es mi cuenta oficial, por temas de privacidad, obviamente. Y básicamente esto, lo que te encuentras es básicamente esto. Tu perfil, cuántas clases completas tienes, yo tengo cero porque es una cuenta nueva. Y obviamente en tal que las clases son pagadas. Entonces, ahora tengo $0 de saldo. Ahora, obviamente todo lo que voy a decir acá va enfocado a inglés. Yo he intentado aprender inglés, o bueno, mejorar inglés, y no tengo mucho contexto de cómo funcionan quizás otras lenguas. Quizás si quieres aprender otro idioma, no estoy tan al tanto de eso. Mi opinión, más que nada, va basada en todo lo que es inglés. También cabe recalcar que es cierto que la página web funciona o va a funcionar igual para todos, pero como es una página web más enfocada a ser un intermediario, obviamente que tengo una opinión quizás o una visión más reducida, porque obviamente no he probado con todos los profesores, sino con un grupo, yo diría, bastante interesante, pero ya lo comentaré ahora. Entonces puede ser quizás una opinión sesgada y lo más probable es que quizás en un par de meses o un par de semanas haga una actualización de mis opiniones, cuando quizás haya tenido más clases, quizás haya podido probar a más profesores. En ese punto quizás vuelva a hacer otra opinión actualizando la actual. Ya, pero pasemos a ver cómo funciona. Básicamente le das a encontrar a un profesor y te lleva a un listado. En este listado tenemos a todos los profesores. Generalmente te pone por defecto inglés. ¿Quieres aprender inglés? Listo. El primer filtro, bueno, es lo primero que te sale. Si quieres quizás un profesor específicamente de algún área geográfica, un país, por ejemplo, puedes seleccionarlo de acá. Quizás alguien de Estados Unidos, quizás alguien de un país donde solamente tiene un acento en particular, quizás lo puedes escoger ahí. Yo generalmente, bueno, esta opción no la uso, porque no estoy buscando específicamente un acento, pero quizás si es tu caso, puedes buscarla. Eh, Puedes poner si quieres un hablante nativo, por ejemplo, si es inglés, con este filtro puedes ver si es un hablante nativo o si es alguien que ya aprendió inglés como su segundo idioma o es alguien que tiene el inglés avanzado. Igual para otros idiomas funciona igual. Bueno, también habla, si quieres, por ejemplo, poner, eh, quiero aprender inglés y también quiero que mi profesor sepa quizás español. El idioma que hablo es español.
y te debería, déjame ver, aquí no se abre, acá español, y acá se pone el filtro. Bueno, creo que el idioma no está bien puesto. Déjame buscar español, no ese es, no sé por qué se puso ese es, bueno, español. Y de sale el listado ya más filtrado. ¿Para qué uso esto yo? Yo uso más generalmente esto no para hablar español con el profesor, eso no es mi objetivo, sino para encontrar cosas en común con el profesor. Obviamente que si no pones el filtro vas a tener un número ilimitado de profesores o de tutores, en este caso. Pero con esto reduzco un poco el filtro. Ahorita lo explico mejor, pero dejémoslo en español. El precio de la clase creo que es de los puntos más importantes que a la gente le interesa cuando te va a costar la sesión. Obviamente que esta sesión es por hora. Pongamos quizás entre $4, que es lo mínimo que permite Italki, o Italki, hasta $10. Quizás hay un rango un poquito más sesgado, un poquito más limitado. Y tenemos acá una lista más filtrada. Igual si quieres, si digamos quieres un poquito más, puedes cambiar digamos a 8 hasta quizás 14, $15. También depende de ti cuáles son tus necesidades al gastar. Una vez que tienes estos filtros, tienes otros tipos de filtros. Si quieres generalmente práctica en conversación, pronunciación, gramática, generalmente no suelo usar esto mucho. Porque generalmente en los perfiles de los profesores te muestra o generalmente te dice qué es lo que vas a aprender. No suelo usar mucho este filtro. Ahora no suelo usar mucho este filtro. En un futuro llego a probarlo, pero ahora no lo uso. Hora de la clase, obviamente que si tú tienes algún tipo de horario restringido, trabajas por la mañana, en la tarde, quieres solamente sábado, domingos, te puede ayudar esto bastante. Yo generalmente, como trabajo en casa, no tengo mucho problema al ser tan estricto con los horarios, entonces tampoco uso este filtro. Tipos de profesores. Bueno, acá es un punto quizás un poco específico de Italki, que tiene dos tipos de profesores. El profesor profesional, que son los que tienen, por así decirlo, un certificado oficial, un título quizás, y los otros son tutores de la comunidad, que es gente que ayuda. Puede que un tutor tenga los certificados o un tipo de certificado que solamente sea válido en su país y no lo sea en Italki, es posible. Entonces, no es que el tutor no tenga conocimientos de enseñar, no significa eso, pero si quieres a alguien 100% certificado es el profesor profesional. Obviamente que generalmente los profesores tienen un costo más elevado que los tutores. Pero si estás limitado de dinero, puedes seleccionar el tutor y en base a eso ver si tiene quizá el profesor experiencia, este tipo de cosas, ya depende de ti. Yo generalmente lo dejo así porque ya con el filtro de precios me va bien. Bueno, ya pasando a la parte de filtros, tienes acá los profesores, obviamente. Cada profesor tiene acá su foto de perfil, chiquita. La foto es lo suficientemente, no estorba tanto como en otras páginas que he visto. Tienes el puntaje del profesor. Generalmente es 4. Generalmente no suelo ver puntajes menos de 4. Generalmente está en 4 o 5, entonces tampoco le doy mucha importancia a eso. A lo que quizás sí le doy más importancia es al número de clases. Acá dice 920 de esa profesora. 19 clases, del otro 6 clases. Eso es un dato quizás más relevante. El botón de reservar generalmente no lo uso acá. Generalmente ya cuando entro al perfil del profesor y así me decido no, lo uso desde ahí. Desde esta lista no lo uso. El nombre del profesor. Acá te sale lo que es si es tutor de la comunidad o es un profesor profesional. Lo mismo que expliqué antes. Acá te detalla. Si por ejemplo escoges ambos, acá puedes ver qué tipo de profesor está. Acá te sale qué habla. Por ejemplo, este profesor habla 4 idiomas: francés, inglés, español, armenio. Eso sí, tengo que decirte que sí o sí, Italki solamente te va a tomar el filtro. Por ejemplo, acá yo puse que también habla español. Solamente ese profesor creo que tiene un nivel intermedio. Entonces, si te encuentras en un nivel menor de intermedio, no te vamos a dar ese profesor. Es un detalle nada más para decirlo. Por ejemplo, porque si digamos le quitas el filtro de español y vas buscando que estás en todos los idiomas, puede que te encuentres a alguien que hable español, pero no tenga el nivel intermedio. Y por eso es que Italki no lo muestra como tal.
un detalle por ahí que tiene la página. Tienes acá cuánto cuesta la prueba de 30 minutos, $6 para esta profesora y $12 la hora. Obviamente que este es desde. A veces cambian dependiendo del tipo de clase que quieres, pero este es el precio mínimo, $12 la hora. Entonces, si vamos bajando, puedes ver que este patrón se repite. Generalmente, cuando yo veo los datos, principalmente, me fijo principalmente en el número de clases. Si es tutor, generalmente yo no me fijo mucho en eso. ¿Qué idiomas habla? Obviamente me interesa más el inglés, pero si habla español también está interesante. Obviamente que ya tengo el título de español, así que no es necesario. Y obviamente de los precios. Y lo último que me fijo, y es también una de las cosas más importantes, es que me fijo en el video. Acá puede estar a la derecha, bueno, en el último recuadro, un video del profesor. Veamos acá, quizás le demos a play. Obviamente lo voy a mutear para que no se sature la voz. Cada profesor tiene su propio video explicativo donde te puede mostrar cuáles son sus técnicas de educación, cómo va a enfocar su clase y todo ese tipo de cosas. Pero principalmente yo, en el tiempo que llevo usando Italki, te voy a recomendar que te fijes en un par de cosas. Lo primero, que tenga una buena calidad de sonido. Y me refiero al audio del micrófono que tiene el profesor. Quizá con el tiempo el profesor haya cambiado de micrófono, pero te estás arriesgando mucho y quizás hay un montón de profesores y literalmente si quieres probar cada uno de ellos no creo que alcance el dinero, ni el tiempo, obviamente. Entonces, para mí, obviamente esto es para mí, ¿en qué me fijo más? Me fijo en que tenga un buen audio, el micrófono, eso es lo principal, eso es lo primero. En segundo puesto, que entienda al profesor. Obviamente que si es nativo, no me importa mucho, o generalmente no es tan difícil entender el inglés americano para mí, obviamente, porque yo llevo escuchando contenido en inglés americano mucho tiempo. Pero, por ejemplo, si es alguien que ha aprendido un segundo idioma y su segundo idioma es en inglés, quizá tiene un acento diferente. Generalmente, como yo soy latino, si hablo con otros latinos o escucho los videos de otros latinos, no voy a tener problemas al entenderles. Pero si quizás te toca o quieres llevar clases con alguien de Medio Oriente o de la parte de Europa, puede que tengas problemas con eso. Por eso que sí o sí es importante que tengas el audio o por lo menos una parte del profesor hablando en inglés. Y tú tienes que entender lo que está diciendo. O entender qué palabra está diciendo. Quizás no entiendes la palabra o el contexto de la palabra, pero tienes que entender qué está diciendo. Si no, se te puede complicar un poco. Bueno, ese es mi caso principalmente. Como ya expliqué anteriormente, yo ya tenía un contexto de haber estado un buen tiempo en contacto con inglés por internet, entonces sí o sí quería mejorar más mi habla y no perder el tiempo o estar malgastando mi tiempo tratando de entender el acento. Eso para mí, obviamente. Y bueno, esos son los principales detalles que yo me fijo en el video. Lo pongo en orden. El micrófono, que entienda el acento, y también lo otro que es, no es tan importante, pero es el audio, no digo, perdón, el vídeo. Si tiene un buen vídeo, tiene un mal vídeo, eso. Y algo que no mencioné antes es, también tienes que tener cuidado con no cuidado, sino quizás es algo importante saber de qué país es el profesor. Yo te dije que anteriormente que no suele haber problemas para mí si el profesor es de una parte del mundo, de otra parte del mundo, pero eso es porque yo tengo un internet más o menos bueno y no tengo problema con eso, pero ha habido casos en los que he tenido bajadas de internet que con profesores un poquito más alejados de mi zona o de mi región, por ejemplo, yo vivo ahora en Latinoamérica y a veces me conectaba con alguien que era un poquito más tirando para Europa, puede que tengas problemas. Y esos problemas te molesten el tema del audio y no sea necesariamente culpa del profesor. Entonces, ten un poco de cuidado con eso. Si tienes buen internet, no creo que tengas problemas con eso. Pero si tal vez sufres un poco de una conexión mala, o quizá tu conexión está saturada ciertos momentos del día, ten cuidado con eso. Y no solamente quizás pienses que es una culpa del profesor, sino que mientras más lejos están, es más probable que la conexión falle. Pero si tienes una buena conexión, no creo que tengas muchos problemas con eso.
Otros detalles más, dentro de la lista tienes este botón que es un corazoncito y tú lo puedes guardar a profesor que quieras. Por ejemplo, yo acá tenemos a Mohamed La, corazoncito, digamos, generalmente puedes estar buscando, este profesor me interesa, le das un corazón, sigues bajando, este profesor que se me interesa, Ricardo, el Chile, ves el video y le das el corazón, sigues bajando, hábil, interesante, ves su video, le entiendes bien, todo perfecto, le das el corazón y de esta forma no vas ya haciendo una lista pequeña de qué profesores te interesan. Obviamente al final lo que yo solía hacer antes de que empiece a tomar clases es ver mi lista de profesores y empezar ahí a analizarlos uno por uno. También puedes entrar a la lista principal y abrir varias pestañas, pero yo generalmente hago esto. Y veamos a Billy, veamos a Ricardo y veamos a Medela. Entonces, acá sí vas a poder ver una información más detallada de cada profesor. Pero obviamente yo te recomiendo hacer esto cuando tengas filtrado a los profesores, no, si no vas a tardar mucho tiempo. Y acá en esta parte lo que me fijo un poquito es más en acerca de mí. También otra cosa que te decía antes es que te decía que Italki solamente te mostraba en la parte principal aquí qué idiomas habla si tiene un nivel intermedio mayor. Pero si entras al perfil del profesor puedes ver también qué otros idiomas está aprendiendo el profesor. Eso te puede interesar. Por ejemplo, acá puedes ver que está aprendiendo francés, Billy, y acá en la lista no me sale que está aprendiendo francés. Eso quizás te interesa porque, digamos, están aprendiendo un idioma en común o quizás también tienen el español en común, pero no lo muestran en Italki. Te puede ayudar. Como yo digo, siempre al haber tantas opciones en lo que es la lista de profesores, quizás si tienen un idioma en común o un idioma que están aprendiendo en común, siempre es un punto extra, obviamente para mí. Ya bueno, estaba explicando, lo primero que me fijo es acerca de mí, leo un poco, cómo se llama, generalmente le doy una vista rápida, no suelo buscar algo específico, pero quizás tiene algún gusto particular que me interese, quizás es fan de un deporte que yo también soy un seguidor, o le gusta cierto tipo de películas que a mí también, o si digamos ha estudiado quizás alguna carrera que es interesante para mí y eso me hace que el profesor sea un poquito más interesante eh, eh, para mis intereses, puede que incluso haya estudiado la misma carrera que yo o tenga la misma eh, plan de vida profesional que yo, entonces es posible que me interese eso, pero generalmente no es algo que sí o sí para mí va a marcar el sí o el no, pero es algo que yo veo. Yo como profesor generalmente te explica que cómo suele ser su metodología de trabajo, por qué camino van. Y generalmente, igual que arriba, no suelo detallar esto o verlo como una parte decisiva, pero si hay algo interesante, quizás lo tomo en cuenta, pero no. Obviamente que todo esto yo lo hago más rápido, no estoy leyendo tan lento, pero es algo para que tengas ahí una idea y puedes escoger, obviamente todo esto es para tu primer profesor. Yo sé que escoger tu primer profesor generalmente es un poquito más complicado, dices, no, este sí, pero le voy a meter dinero a este, ya paso por esa etapa, entonces ahí te la quiero un poquito más, hacer más fácil. Igual mis clases y método de enseñanza es prácticamente un complemento de lo que dice arriba, de yo como profesor, te dice cómo te voy a explicar las cosas. Generalmente tampoco le tengo una manía muy especial a esto, ni a esto. ¿Qué materiales suelo usar? Tampoco suelo tener un filtro muy específico, muy estricto para esto. Antes de pasar a las clases o qué tipo de clases tiene el profesor, siempre me fijo, bueno, puede decirse que es igual de importante en su horario. Le das acá a comprobar disponibilidad y te va a salir el horario del profesor. Todo lo verde es los horarios que tiene disponible y todo lo que está en gris con rayitas es lo que ya ha sido tomado. Y lo que está en blanco obviamente es un horario donde el profesor no está disponible. Generalmente aquí
puedes ver en qué horario está disponible el profesor. Obviamente que acá podemos ver que Billy tiene un amplio horario, pero hay casos en los que el profesor no tiene un horario tan amplio, entonces quizá te interesa más ver si tiene los horarios que tú quieres. Por ejemplo, a ver, veamos otro profesor. Acá tenemos a Mohamed. Por ejemplo, acá vemos a Mohamed, perdón. Lo mismo, ¿qué haría acá? Lo voy a leer más, veo cerca de mí, un poquito de edad, qué hace, si tiene algo en común, no le doy tanta importancia, pero le doy una leída rápida y veo la disponibilidad. Por ejemplo, es un profesor que tiene horarios más estrictos o más restringidos. Entonces, acá puedo ver como profesor, para mí, obviamente que no está en mi horario, para mí el profesor está disponible a la medianoche hasta las 3 de la mañana. Obviamente que si no soy una persona que madruga o que está a esas horas despierto, no me conviene. Es algo que sí o sí tienes que ver antes de tomar una decisión. E igual, a veces lo cambia, entonces puede que la siguiente semana lo cambie, veamos, a ver. Pero generalmente los profesores suelen mantener su horario similar. A veces no están igual, a veces cambian un poquito más, te agregan más, pero generalmente si ves ya que se repite en 2 semanas el mismo patrón, incluso acá en 3 ya, sabes que solamente va a estar disponible en esas horas. Entonces, si no te conviene ese horario, quizás ya puedes ir buscando otro profesor antes de hacer una clase de prueba con Mohamed, con el amigo Mohamed. Eh, Otra cosa más a tener en cuenta, cuando los profesores tienen horario tan restringido y ves que tiene muchos alumnos, ¿dónde se ve eso? Le das acá X. Puedes ver que acá Mohamed solamente tiene 15 estudiantes. Creo que esto, no estoy seguro, son estudiantes totales, no activos. No significa que tengas 15 estudiantes ahora estudiando en esta semana o en este día. Pero es un detalle a tener en cuenta. Pero generalmente puedes ver en el horario, si tiene todo esto lleno, ya para 1 o 2 semanas, incluso 1 semana y media, ves que ya sus horarios están completamente llenos, te recomendaría no planificar con ese profesor aún, quizá un poquito más adelante, para eso están los corazones, para que puedas guardarlo y hacerle un seguimiento, porque es probable que el profesor esté con una alta demanda. ¿Qué significa eso? Que, digamos, imaginemos que acá el amigo Mohamed tiene todo esto ocupado, todo esto está en color gris, vamos a la siguiente semana y digamos tú dices, yo quiero reservar el día jueves, reservas el día jueves y das la clase perfecto y pasas por ejemplo, quieres hacer una clase a la semana, pasas a la siguiente semana y ves que ya te ganaron ya, no tienes el espacio y tampoco tienes en el espacio similar tampoco tienes, porque al profesor tener una alta demanda, puedes ver que te pueden quitar los horarios. Entonces, por eso te recomiendo que si ves que el profesor ya tiene por lo menos 1 semana y media reservada, completamente lleno, simplemente te esperes o busques otro profesor de momento y ya a futuro ves si el profesor está más disponible o tiene el horario más limpio, que sería tenerlo más verde. Eso es hay un tip que estuve viendo, que yo también quería reservar con algunos profesores y veía que siempre estaban ocupados o tenían los horarios súper llenos o no me encajaba con el horario, entonces los decidí esperar un poquito, incluso algunos lo tengo ahí todavía viendo qué tal van, pero es un buen tip que te doy que he aprendido. Y otros, por ejemplo, acá veamos al amigo Ricardo, parece que tiene un horario más amplio. Cuando ves un profesor así con horario amplio, puedes ver que es bueno, porque tú puedes ya tener ya el, el control sobre qué hora quieres estar con el profesor. Quizás te ayuda más. También depende de cómo, por ejemplo, acá el amigo Ricardo solamente está casi siempre el fin de semana. Y quizás tú no puedes el fin de semana, también depende un poco de eso, pero eh, te recomendaría más ver los porcentajes. Por ejemplo, acá yo te diría que está un 15% ya en esta semana, 20%. Y si ves que la siguiente semana también está casi entre un 15-20% reservado, nada más. Sí, tienes ahí una buena señal para reservar y que no tengas problema con el horario. Volvamos acá con el amigo Billy y algunos detalles más. Bueno, una vez que ya ves que puedes, quizás te tienes el horario perfecto, todo eso. Acá en la parte superior derecha, puedes ver que pues tiene dos precios, clases de prueba y clases. Generalmente yo uso las clases normales, no suelo usar mucho la clase de prueba, pero
Eh, estos solamente son unos precios, por ejemplo, así decirlo, resumidos. Si quieres ver, realmente no le doy mucha importancia a eso, solamente para el filtro principal. Pero para ver mejor este tema de precios, tú bajas y el trial lesson, dependiendo de que si te renta o no te renta, yo lo omitiría un poco, pero generalmente yo personalmente veo las opciones que tiene. Algunos también tienen uno, algunos tienen dos opciones. Por ejemplo, acá el amigo Bill tiene dos opciones. Tiene dos opciones y generalmente yo suelo revisar las dos. Y generalmente te dicen esa clase, algunos lo dividen por intermedio, básico, si quieres aprender solamente gramática, si quieres aprender vocabulario, o algunos, como Billy, lo dividen por fechas. ¿Qué significa esto? Que digamos, todos los alumnos que han estado conmigo digamos, de este mes de diciembre para atrás, o por ejemplo de esta fecha para atrás, tienen ese descuento especial y solo pueden tomar esta clase, digamos. Por ejemplo, acá el amigo Billy ha puesto solamente los antiguos estudiantes del 24 de diciembre para atrás, de 2021, pueden tomar esta clase. Y obviamente eso generalmente lo hacen para tener descuentos especiales con los alumnos antiguos, ese tipo de cosas, pero siempre es bueno leer ese tipo de cosas, porque el profesor acepta. Aunque tú seas nuevo y ves acá, quiero reservar, el profesor te lo va a negar. Obviamente lo digo para este caso. Pero pues generalmente los profesores tienen algo más así quizás, como el amigo Mohamed, que tienen, por ejemplo, él tiene tres. Y obviamente, detalle, no te olvides darle acá, porque por ejemplo que Mohamed parece que enseña español e inglés. Estos son los precios para español y generalmente a veces cambio los precios de español a inglés. Si ves que el profesor enseña más de un idioma, le das al clic español y lo cambias a inglés. Eso siempre es bueno tenerlo en cuenta. Por ejemplo, para inglés, acá el amigo Mohamed tiene dos diferentes. Tiene una conversación básica y una conversación avanzada. Obviamente cada uno de estos difieren en precios. A veces no difieren en precios, pero el tipo de clase va dirigida a un formato diferente y no va a ser la misma clase. Y otros casos simplemente varía el nivel. Por ejemplo, el nivel básico de clic, de acá sale la lista de precios: 30 minutos, $6, 60 minutos, $8 y 90 minutos, $10. También te muestra, por así decirlo, un promedio del nivel que deberías tener para estar en esta clase. Y también qué categoría es. Está como categoría práctica de conversación. Generalmente no le doy mucha importancia a esto. Sino más a lo que describe el profesor. Te dice, en esta clase tú vas a aprender cómo tener una conversación con diferentes tópicos, introducirte a ti mismo, hablar de tus hobbies, aprender las direcciones. Entonces, ya tienes, quizás eso te ayuda. Obviamente que si fuera mi primera vez en Italki, obviamente cogería esto. Ya te expliqué que mi contexto era que no sabía hablar, no tenía confianza. Ya por eso te diría que vayas al básico. Si eres una persona que, digamos, ya sabe todo lo que es el tema del inglés, más el tema speaking, ya tiene más práctica, simplemente quieres pulir ciertas cosas, por ejemplo, en este caso, te recomendaría ir avanzado. Obviamente los precios varían, como puedes ver. Y acá puedes ver cómo te dice que puedes tener conversaciones más intelectuales, seguramente más tema de discusiones, subdividir o profundizar más en temas, ese tipo de cosas. Entonces siempre leer las cosas en la lista de clases. Eso sí es muy importante. Otra cosa importante, una vez que ya ves esto, dices el precio me encaja, está bien, la clase que voy a escoger está buena, me gusta, me encanta, el profesor se ve cool, los horarios me encajan perfecto. Por ejemplo, acá Mohamed, digamos, yo soy una persona que duerme tarde. Bueno, yo no soy, pero es un ejemplo. Entonces, si escojo este profesor, me encanta. Pero antes de reservar la clase, tú ves acá el botón rojo gigante que dice reservar clase. No te recomiendo hacer eso. ¿Por qué? Por varias razones. Principalmente porque el profesor puede que esté ocupado, puede que no acepte nuevos alumnos,
puede que, aunque te hayas hecho una idea en tu cabeza de que el profesor es muy bueno, o quizás yo sé que este profesor es el mejor, o todo eso, siempre te recomiendo contratar con el profesor. Contratar con el profesor. Y ¿por qué es esto? Porque, bueno, en mi experiencia yo he visto que si tú reservas una conversación, perdón, una clase, si tú reservas una clase, el profesor siempre, o en el 99% de los casos te lo va a aceptar. A menos que esté súper ocupado y no tenga espacio por ninguna parte, te lo va a aceptar. Eh, y esto es bueno y malo a la vez, porque obviamente puedes tomar tu clase al instante, pero obviamente para mí, que estoy buscando un profesor más digamos, un mediano plazo y no solamente una clase espontánea y de ahí ya, sino un plan un poquito más con un profesor más, quiero aprender esto, quiero mejorar quizás el pasado, quiero mejorar ciertas gramáticas como el presente o el futuro, o ciertos temas, o un vocabulario específico. Si es lo que estás buscando, igual a mí, yo siempre contacto con el profesor. Eh, Contacto con el profesor y no es tan difícil ponerse inglés. Generalmente cada profesor tiene su formulario distinto. Le das, por quiero aprender esto, quiero aprender digamos, por interés personal. Yo personalmente asisto una vez a la semana, 60 minutos, cada clase para mí es perfecta. Eh, Algún tema, por ejemplo, puedes poner, me interesa la gramática, yo quiero aprender con archivos PDF y digamos algunos videos y noticias, que para mí es lo que más me gusta, digamos. Y fuera de esto, acá, lo importante es que viene el mensaje de acá. Tú le puedes poner, yo quiero, bueno, en inglés, ¿sabes? I want improve, my English grammar. Eh, Especially, no sé, especially past and present, por ejemplo. Le das a enviar y eso te va a llevar a un chat. Incluso podemos hacerlo. Lo vamos a hacer hello. Incluso lo ves a la prueba. Hello. I want to improve my English grammar, especially past and present. Y le das a enviar. Luego de eso, el profesor te va a responder en un chat y el chat está acá, mensajes, le das acá, clic, y el profesor acá cuando te responda te va a aparecer acá. Bueno, obviamente como no hay ninguno, te va a salir como un chat típico de Instagram y ya. No le envíen mensajes porque tampoco quiero molestar, no quiero estar ahí pesado, porque no voy a porque con esta cuenta no tengo saldo ni voy a buscar clases. Eh, pero sí, básicamente recomiendo eso. Otra cosa más que te recomiendo es, ya te dije por qué no es recomendable que cojas un profesor así de forma random. Eh, y otra cosa que te recomiendo es que no escojas una clase para mañana, o para 5 horas, o para 10 horas de acá adelante. Te recomiendo que la escojas en 2, 3, 4 días para adelante, siempre. Porque generalmente el profesor, aunque quizás no se prepare demasiado el tema gramática, porque ya generalmente el profesor ya tiene su material dividido, siempre es bueno que el profesor tenga un tiempo para pensar qué es lo que va a hacer contigo. No, bueno, eso es lo que yo pienso, o es mi opinión. Y es un error que yo cometí al inicio, que le daba incluso, quiero la clase para ya, para mañana o digamos, ahorita son las 10 de la noche, lo quiero para mañana a las 7 de la mañana. Entonces quizás el profesor latino se va a dormir, ya despierta y no tiene tiempo para pensar nada sobre lo que va a hacer contigo. Y solamente con el hecho de que el profesor tenga un par de días y en su cabeza vaya maquinando qué es lo que va a hacer contigo, ya es algo que te va a aportar a ti y al profesor. Porque se nota cuando el profesor viene quizás en esa situación que le reservas una clase el día anterior o incluso la noche anterior y viene con la mente un poco vacía. Y por eso es que yo considero
No he enseñado, pero yo considero que es buena idea que el profesor tenga un par de días para pensar qué es lo que puede hacer contigo. ¿Qué más es decir esto? Le das, digamos, tú le vas a reservar nada más y te va a llevar una vez que ya tengas ya tu horario, todo dividido, todo ya listo, el profesor te haya respondido, hayas hablado con él, he dicho, sí, profesor, me interesa, perfecto, es el mejor. Eso sí, si el profesor no te responde al mensaje, tú no insistas. Cuando el profesor no te responde, yo considero eso como una respuesta indirecta de ahora no estoy disponible, no tengo tiempo. Si al primer mensaje que tú enviaste no te responde, que fue el del formulario, no insistas. Ya toma eso como que el profesor está ocupado, no tiene tiempo, quizás no está aceptando alumnos nuevos por ahora. Eh, y ya siempre hago esto. También de esa forma filtro. Como te he dicho, hay muchos profesores, entonces estoy seguro que no te va a costar encontrar otro profesor que se ajuste a tus necesidades y que te responda también. Eso es muy importante para mí, que si el profesor no te responde, por favor no le insistas y lo mejor es que puedes escoger otro profesor que seguramente esté interesado en recibir alumnos nuevos y en ti. Tanto por respeto de ambas partes. Por respeto al profesor que quizás no te responde porque está ocupado y por respeto en dirección contraria porque si te responde ya es como una negativa. Oye, bueno, quitando la parte tan mala, por así decirlo, de esto, ya, tu profesor te responde todo perfecto, las a inglés. Si el profesor enseña dos idiomas, ten cuidado, cambia el idioma. Generalmente te pone el primer idioma, a veces te pone inglés o ves español, generalmente las inglés y ahí seleccionas la clase. Si por alguna razón te equivocas y le das otra clase, quizás le pones quiero el avanzado y no el básico, puedes cambiarlo después o puedes cancelarlo. Por eso es muy importante también que pongas un par de días de margen, no solamente de hoy o mañana. Le pones cada 2 días, si te equivocas o dices no, esto está mal, o esa no me encaja, o esa clase no era la que tenía que tomar, la cancelas. Porque obviamente Italki no te deja cancelar la clase si es en menos de 24 horas, recuerda. Si tú tomas una clase hoy día en la noche y la quieres para mañana temprano en la mañana, no vas a poder cancelar. Si te equivocas de clase, lo mismo, ya perdiste tu dinero. O ya perdiste, bueno, quizá tu dinero o tu tiempo en esa clase que no era de tu interés. Pero sí o sí, tener cuidado con eso. Por eso también he recomendado lo de poner varios días en intermedio. Es digamos, conversión básica, siguiente. Ahora te sale las opciones 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Yo generalmente escojo el 60 minutos, es una preferencia mía. La siguiente. Y acá te lleva ya finalmente a lo que es el horario. Digamos, hoy día estamos perdón, hoy día estamos lunes y yo quiero que la clase sea el día jueves. Entonces le das jueves, se va a poner de color obviamente celeste. Le das lo siguiente. Y acá te salen las opciones. Yo he usado Italki Classroom y a mí me ha funcionado. No sé sea si Skype o incluso otros profesores te habilitan que incluso Zoom sea mejor. Quizás el tema de conexión, pero yo generalmente he usado Italki Classroom, que es la herramienta nativa de Italki y no he tenido problemas. Quizás si alguno de ustedes sabe que quizás Italki tiene problemas de conexión o Zoom es mejor o por alguna razón otra herramienta es mejor para ustedes, úsenla con total ahí es a gusto de ustedes, pero yo personalmente siempre uso Italki Classroom. O bueno, el poco tiempo que llevo he usado Italki Classroom. Y le das acá a siguiente. ¿Vale? Acá te lleva finalmente a checkout, por así decirlo, acá pagas y a todo lo que tengas. Obviamente que yo te recomiendo no solamente pagar por profesor o por clase, es otra cosa que te quiero detallar. No solamente pagar por una clase. ¿Qué es lo que yo hago? Al contrario. Ves acá dice saldo de Italki, ¿no? Yo tengo cero. Podría recargar solamente para esta clase, pero no hago eso porque generalmente hay una comisión alta. Entonces, si tú, por ejemplo, acá quieres pagar con PayPal, te va a cobrar 60 céntimos. E incluso en otros casos, creo que con otro tipo de billeteras es más cara o más barata. ¿Ves? Por ejemplo, si quieres transferencia bancaria, sale $8.
Es una barbaridad, el doble básicamente. Creo que depende esto más de tu país y de tu región, el tipo de tarjeta de crédito que tengas. Pero yo generalmente lo que hago es, vamos, bien. Bueno, dejémoslo acá, volvamos en otra pestaña, volvamos al inicio. Lo que yo hago es ir al inicio y en saldo doy clic y acá digo comprar créditos. Esto es algo bueno que me gusta de Italki y es que yo puedo comprar $30 y luego de eso gastármelo ya en el proceso que quiera. Entonces tú pones, me quiero cargar 50, me quiero cargar 20. Yo recuerdo que la primera vez solamente compré una clase y me salió más caro. Por eso que estoy recomendando esto. Y así de paso, tienes más tiempo para escoger el profesor que quieras, ya lo haces más rápido, porque digamos, quieres escoger un profesor, pero te demoras buscando la tarjeta de crédito, las claves, tienes que cargar otra vez, incluso algunos tienen para activar la compra online en el celular, y hasta eso el profesor el horario que tenía se llenó. Y aparte de eso te cobran una comisión extra. Eso no, realmente a mí me estresa un poquito. Entonces, tú pones, digamos, $30 y recargas esos $30 y se va a caer en Italki. Ya tú ves cómo gastas ese dinero. Si quieres en un profesor, en otro profesor, ya como te dije, vas hablando con los profesores, los vas contactando, haces tu lista, este profesor me interesa, este, profesor, ahí vas hablando, tienes tu chat y vas ahí estableciendo tus profesores para hacer tus clases. Igual, en tu primera clase es lo mismo, buscas tu lista de profesores y ahí dices, este va a ser mi primer profesor, con este lo voy a intentar. Entonces ahí no hay problema como tal, si pagas de esta forma o si pagas por clase, pero yo por el tema de gastos, de trámite, de gestión, como se llaman acá, te recomiendo sí o sí hacerlo por este tipo de pago. Te recargas un monto más amplio y ahí tienes ahí tu guardadito en Italki. Yo suelo pagar con PayPal o tarjeta de crédito. Y ves como por $30 me está cobrando solamente $1.50. Y, por ejemplo, si quieres pagar acá o solamente $8 y te está cobrando la mitad solamente en gestión que esto. Pues acá tienes casi el triple, no más todavía. Tienes básicamente 4 veces la recarga de dinero y te está cobrando la mitad básicamente. Una buena recomendación mía, antes de que empieces ahí, ya la cagué una vez yo en eso, entonces ahí es un buen tip. Pues si ya la cargaste, ya tienes dinero y ya tienes a tu profesor, seguramente acá te salga en saldo Italki, digamos acá te saldría $30, ya no cero como a mí. No puedo darle check acá, pero si tienes dinero te va a salir check. Tú le das ahí check y pagar con tus créditos y ya estás listo. No tienes ningún problema. Como ya te recomendé que selecciones siempre un par de días de diferencia con tu clase, seguramente si tienes algún problema o tienes tiempo en esa hora, puedes cancelar. Siempre 24 horas antes. Y pasando esas 24 horas ya vas a pagar tu dinero ya. Si no puedes asistir, y tal vez se va a quedar con tu dinero. Y sí o sí, si antes de esas 24 horas, bueno, si digamos, si yo tengo clases para el jueves y la cancelo el martes, no hay problema, y tal que te va el dinero, todo chévere y no hay ningún problema en eso. Otros detalles que tengas que considerar, ya tienes tu primera clase perfecta. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer va a ser otro video, porque este video está quedando un poco largo. Voy a hacer otro video donde voy a explicar, una vez que tengas ya todo listo, cómo escoger un buen profesor a largo plazo, o cómo escoger un profesor para que tengas un plan de más a medio plazo y no solamente una clase, dos clases. Pero eso lo voy a explicar en otro video porque ya se me hace un poco largo esto. Así que nos vemos y seguramente subo otro video muy pronto, incluso quizás al día siguiente. Adiós.